Guardianes del Aceite, ya sea activamente o tal vez siguiendo, ¿verdad?, nuestra página. Muchas bendiciones. Vamos a seguir el estudio bíblico usando bien la palabra de verdad. Y voy a dar una reseña de lo que hablamos el día de ayer. La Biblia nos enseña de que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Aparte de las guerras, aparte de los tsunamis, aparte de los terremotos, aparte de las señales que se están dando alrededor de todo el mundo, hay una señal que muchas veces pasamos desapercibida. Y es la señal que el Señor Jesucristo nos enseñó de que van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, lo estamos viendo a través de los medios de publicidad, de los medios de comunicación, lo vemos a cada momento y muchas personas se burlan de algunas filmaciones o videos que encontramos en el YouTube o en el Facebook y pueden mirarlos, se burlan y muchos se frustran, decíamos, acerca de las cosas que están pasando en el cristianismo, entre comillas, ¿verdad? Y la gente no quiere venir al camino de Dios. Entonces decíamos de que ellos tenían que tener una comprensión de lo que la palabra de Dios enseña. Ya la palabra de Dios está enseñando que van a venir muchos en el nombre del Señor Jesús y a muchos van a engañar. Tenemos que estar conscientes de eso, no solamente aquellas personas que no andan dentro del camino de Dios, pero nosotros que andamos dentro del camino de Dios, tenemos que estar conscientes plenamente de que esa señal se está dando hoy en día. Y hablábamos acerca de cuál va a ser nuestra seguridad como hijos de Dios, de saber que estamos en lo correcto. Y enfatizábamos acerca de que la palabra de Dios es la única verdad. Nosotros no podemos ir siguiendo a un gran evangelista, aunque esté haciendo muchos milagros, aunque esté haciendo prodigios. Nosotros no vamos a andar detrás de un hombre, de la enseñanza de aquel hombre. Bueno, si la enseñanza de aquel hombre está conforme a la palabra de Dios, está bien. Pero si no está conforme a la palabra de Dios, puede hacer muchas señales, muchos prodigios. Puede haber usted recibido sanidad de parte de Dios o como sea, porque el diablo también va a hacer señales, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros basarnos siempre en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la única autoridad en nuestra vida para determinar nuestra salvación y nuestro caminar con el Señor. Porque la Biblia nos enseña, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso hablábamos el día de ayer. Y también hablábamos acerca de que tenemos que ser obreros, que estamos delante de Dios, somos obreros de Dios, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de Dios. Y decíamos cómo usar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos cómo usar bien la palabra de Dios, poner todo en su lugar. Y damos el ejemplo acerca de el evangelio de salvación. Si yo quiero ser salvo, ¿a dónde voy a ir? ¿Verdad? ¿A dónde me voy a agarrar para obtener la salvación? Hay muchas teorías acerca de la salvación. Muchos dicen, levante la mano y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal y usted ya es salvo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Enseña la palabra de Dios que solamente al levantar su mano usted ya es salvo? Pues no, no hay ninguna parte en la palabra de Dios que enseñe eso. Mas, sin embargo, encontramos algo específico que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos. Le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea que el Señor le dio a ellos algo ya establecido, algo ya enseñado. El Señor no los envió a la deriva. El Señor nos dijo, váyanse y prediquen lo que ustedes quieran. Si, de todas maneras, pues solamente con hablar la palabra de Dios la persona va a ser salva. No, no es así, sino que el Señor los equipó a ellos. El Señor les dio exactamente lo que ellos tendrían que enseñar y predicar, lo cual lo encontramos consistentemente en el libro de los Hechos, el libro de la historia de la iglesia, el libro de la historia de los Hechos de los Apóstoles, el libro de la historia del Cristo resucitado. Ahí lo encontramos
en la palabra de Dios. Podemos leerlo y podemos ver de que el mensaje que ellos enseñaron es consistente. No solamente es consistente con la profecía allá en el Antiguo Testamento, sino es consistente con lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces tenemos que usar bien la palabra de verdad. La usamos bien poniendo todo en orden. Damos el ejemplo acerca de que si el Señor nos va a juzgar en aquel día y Él va a decir que juzgo conforme mi palabra, y si Él ha dejado su palabra hecha un acertijo, y hay personas que dicen que pueden interpretar la palabra y solo yo la puedo entender, y dice la palabra que no es de interpretación privada. Dios nos va a juzgar justamente con su palabra. Y no vamos a buscar nosotros el plan de salvación, también decíamos el día de ayer, vamos a buscar el plan de salvación nosotros en los evangelios, porque el Señor Jesucristo ciertamente no enseñó algo específico acerca del plan de salvación. A lo que me refiero es de que el Señor nos dijo, estos son los pasos que van a seguir para ser salvos. A lo cual los apóstoles, cuando ellos predicaron el evangelio, ellos sí lo hicieron, ¿verdad? Específicamente lo hicieron cuando preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, el apóstol Pedro vino y específicamente, paso a paso, le dijo, vas a hacer esto y vas a hacer esto, y el resultado va a ser esto. Entonces, usted lo va a encontrar ahí en la palabra de Dios, en el libro de historia, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Es en el libro de los Hechos donde nosotros encontramos el plan de salvación en una manera bien específica. No hay otro libro. Decíamos que las epístolas no vamos a encontrar el plan de salvación porque las epístolas fueron escritas a personas que ya estaban convertidas. Generalmente el apóstol Pablo le escribió a las iglesias lo que eran las epístolas, o sea, epístola quiere decir carta, ¿verdad? Les escribió a las iglesias y les decía esto es lo que tienen que hacer. Él corregía problemas que habían en la iglesia a través de las cartas, confirmaba ciertos dones que habían dentro de la iglesia que se estaban manifestando, ¿verdad? Corregía ciertas cosas que no estaban correctas, hablando de los dones, y aconsejaba a la iglesia. Entonces, no vamos a encontrar el plan de salvación nosotros en las epístolas ni en el libro de los Hechos. Pero ya nos damos cuenta cómo nosotros podemos encontrar el plan de salvación, ¿verdad? Ordenarlo bien, ponerlo bien en orden y decir, esta es la manera que la Biblia dice y no hay otra parte. Acordémonos que la palabra de Dios es la única autoridad de nuestra vida porque ella nos va a juzgar en aquel día. No va a ser el pastor, no va a ser la denominación, no va a ser la iglesia, no va a ser nada, absolutamente nada, sino va a ser la palabra de Dios que va a estar allí en aquel día. Decíamos que la palabra Biblia viene del vocablo griego biblos, que quiere decir biblioteca o libros, ¿verdad? Los libros, la Biblia son 66 libros. Recomiendo la versión Valera, porque la versión Valera ha sido revisada algunas 9 veces, ¿verdad? De los originales, ha sido revisada completamente. Su vocabulario es exacto, así como la palabra de Dios la enseña. Entonces nosotros vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Dios. Nadie nos va a juzgar, nadie nos va a decir nada, sino que la palabra del Señor. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, escritas en los libros, de acuerdo a lo que las personas habían hecho. Entonces, la palabra de Dios, tenemos que ponerla en nuestro corazón, tenemos que ponerla en nuestra mente, tenemos que vivirla, porque esa palabra nos va a juzgar en aquel día. Nosotros no actuamos conforme nuestras emociones, no actuamos conforme a nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos y nuestras emociones son engañosos. Y muchos están usando la emoción de las personas, están usando los sentimientos de las personas para llegar a ellos y bueno, usarlos como ellos quieren, sacarle dinero, hacer esto y lo otro con ellos, moverlos para un lugar, moverlos para el otro, pero nunca para que la palabra de Dios quede implantada en la vida. Es por eso que nosotros tenemos que analizar las enseñanzas que se dan, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Muchas veces nuestra emoción llega cuando alguien está allí y decimos, la unción está con él y está él, está exaltando la voz y está tratando de
de enseñar con fuerza, con poder, pero el contenido es lo más importante, ¿verdad? No es la fuerza, no es el poder que podamos sentir en aquella palabra, pero lo que va a hacer esa palabra edificando nuestra vida, y que si la palabra tiene congruencia con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios va a amparar, porque muchos predican y enseñan sin entendimiento, sin entender, sin comprender, tuercen las escrituras cuando se está enseñando. Para eso nosotros tenemos que ver si la persona tiene una doctrina correcta, una enseñanza correcta. Vamos a ir a ciertas preguntas en este estudio bíblico. ¿Es importante la doctrina de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, si es importante la doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia nos va a enseñar eso, porque acuérdese que la Biblia es la única autoridad para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Ahora, las personas que no viven para Dios, que no practican el cristianismo, bueno, está bien, no importa. Usted puede andar como usted quiera, puede vivir como usted quiera. Nadie ni nadie le va a decir nada, ¿verdad? Usted viva como usted quiera. Pero nosotros como hijos de Dios queremos vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, la otra pregunta es, ¿hay falsos profetas hoy en día? La otra pregunta ¿es la palabra doctrina, el evangelio necesario para la salvación? Y son preguntas muy importantes de contestar. Y no solamente las vamos a contestar de acuerdo a nuestro entendimiento, sino que tenemos que contestarla conforme la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra de Dios es la única autoridad que tiene que regir nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro caminar con Dios. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Miramos la recomendación que el apóstol Pablo le está dando a este joven Timoteo, de que predique la palabra. Vamos a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Que inste a tiempo y fuera de tiempo, que esté preparado a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, que redarguya, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina es lo mismo que enseñanza, ¿verdad? Que enseñe la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a recibir la sana doctrina. Hay quienes que manipulan la palabra de Dios conforme a su propio criterio, conforme a su propia conveniencia. Esto no me conviene, esto sí me conviene. Manipulan la palabra de Dios, aquello que los va a juzgar a ellos en aquel día, cuando se presenten delante de la presencia de Dios. Y aún la Biblia, el apóstol, sigue diciendo la Biblia, o el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de vivir, se amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias. Entonces el apóstol aquí exhorta de que nosotros tenemos que ser exhortados y tenemos que ser enseñados, ¿verdad? Gracias a Dios por la iglesia que enseña, que está enseñando los principios, y no importa qué es lo que está pasando, no importa que aquella persona lo acepta o no lo acepta, quiere vivirlo o no quiere vivirlo, nosotros tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios. Ahora, vamos a sobreenfatizar de que la sana doctrina tiene que ser la predicación o la enseñanza de los apóstoles y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oye, el apóstol tenía esa preocupación. Ya existían personas que ponían sus propios criterios en ese entonces, personas de que querían torcer las escrituras, y aún el apóstol es duro en eso. Cuando vamos a verlo más adelante, qué tan duro el apóstol para que ellos guardaran la sana doctrina, ¿verdad? Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñe diferente doctrina. Fíjate lo que están enseñando, ¿verdad? Y si enseñan diferente doctrina, exhórtalos, mándales, ordénales que no enseñen
otra doctrina. Mira qué tremendo, precioso. 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a juzgar en aquel día. Predica la palabra, enseña la palabra, ¿verdad? Pero ten cuidado con lo que estás predicando, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a aquellos que te están escuchando. A los discípulos, a aquellos que están allí oyendo la palabra de Dios, que están edificando, que están comiendo de esa palabra. Al comer de esa palabra sana o la sana doctrina, van a ser salvos, dice la palabra de Dios. Y si es la doctrina importante para la salvación o no es importante para la salvación, tenemos que verificarlo nosotros a través de la palabra del Señor. Ahora, según de Timoteo, el capítulo 2, versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Nosotros no somos contenciosos. En cierta ocasión estaba yo hablando acerca de este tema, de la enseñanza o de la doctrina, con un pastor, y llegamos a un punto donde no tenía que agarrar, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del bautismo. Y bueno, dijo, sí, realmente el bautismo está allí en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, está allí en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo tengo 18 años de estar enseñando en lo mismo, y ¿qué va a decir la iglesia? Óigame, nosotros no vamos buscando qué es lo que va a decir el hombre, sino qué es lo que va a decir Dios. Ya por último, el hombre, este hermano, digo hombre porque realmente actuó como un impío, ¿verdad? Me dice, vamos afuera, me dice, te voy a enseñar, ¿verdad? Las escrituras que yo tengo. Imagínense, retándome afuera para pelear. Nosotros no andamos contendiendo, nosotros no andamos peleando. Pero nosotros enseñamos la palabra de Dios. Es lo que tratamos de hacer, de enseñar, de reconvenir, de que la persona recapacite, que mire, sí está en la Biblia, sí lo enseña la Biblia, sí este es el plan de salvación, sí puedo ser salvo de esta manera. El apóstol está diciendo a Timoteo de que con mansedumbre corrijan los que se oponen. Eso es lo que tenemos que hacer, corregir conforme a la palabra de Dios. Y sigue el apóstol aconsejando a Timoteo en el capítulo 3, versículo 17 de 2 de Timoteo, dice también la palabra de Dios, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Estamos en esos días, estamos en los tiempos peligrosos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Dice que tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Usted lo mira con su grande vestido, así como los fariseos andaban ahí con su ¿verdad? De que ellos eran grandes santos. Pero la Biblia nos enseña ya de que van a venir en los tiempos, últimos tiempos, van a venir personas que van a tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si la doctrina es importante para nuestra salvación, ¿es la palabra de Dios importante para la salvación? Claro que es lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios es importante para nuestra salvación, pero ya la Biblia nos habla aquí la señal de los últimos días de las personas, cómo iban a ser internamente. Personas de que no iban a importarles traicionar, traidores, impetuosos, impactados, amadores de los deleites, más que de Dios. Realmente no quieren buscar
glorificar a Dios. Cuando se les habla de un sacrificio, se les habla de la oración, no les interesa, no les importa. Lo que quieren ellos es aprovecharse de las personas. Tienen apariencia de piedad. Santiago, el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga bien, reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero dice la Biblia, pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Me acuerdo en una ocasión cuando yo estaba en El Salvador, había llevado un vehículo para allá y el vehículo se me arruinó, ¿verdad? Y venía de una iglesia allá, porque siempre que voy a El Salvador, pues visitamos muchas iglesias, ¿verdad? Vamos y estamos ahí con los hermanos pastores. Andaba de camisa blanca y bueno, en corbata y todo, pero así yo me metí debajo del vehículo y empecé a ver qué era lo que el vehículo tenía. Y me llené todo de grasa, ¿verdad? El vehículo no pudo arrancar, pero yo tuve que irme para la casa donde nosotros vivíamos allá en El Salvador. Y fui, pues, ¿verdad? A la casa y me miro en el espejo y estaba todo lleno de grasa. Mi camisa estaba manchada así de los lados, mi cara, yo tengo tal vez un tic nervioso que cuando estoy trabajando siempre a veces me hablo así o me hablo así de que tenía como que era soldado de guerra, ¿verdad? De que se untan así para camuflajarse. Entonces me miré yo mi condición, la que tenía ahí, que tenía que lavarme mi cara y todo, pero haciendo esto y haciendo lo otro se me olvidó que tenía que lavarme la cara. Y así muchas veces nosotros, la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Así tienes que andar. Esta es la manera. La palabra de Dios es un espejo para nosotros que nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida. La palabra de Dios es muy importante porque nos va a dar doctrina, nos va a dar enseñanza, nos va a dar la manera que nosotros tenemos que vivir. Pero no solamente que llegue la palabra, me tocó la palabra, perdón. Es por eso que nosotros no tenemos que andar con emocionalismo o sentimentalismo, porque la emoción, el sentimiento se van, ¿verdad? Pero aquello que entra al corazón, al intelecto, nosotros podemos decir, es la palabra de Dios, me ha tocado, ¿verdad? Sí me ha hecho ver lo que yo siento. Y generalmente las personas llegan a nuestra iglesia, la palabra de Dios está hablando con aquella unción, con aquel poder, y Dios revela lo que está dentro del corazón, dentro de la mente del hombre, y la persona es tocada y dice, Dios me ha tocado, Dios ha hablado conmigo. Nadie sabía lo que yo estaba pasando, nadie sabía la condición que yo tenía dentro de mi corazón o lo que yo había hecho, pero este predicador, este hermano que está enseñando, está hablando la palabra de Dios y esa palabra me ha revelado de lo que yo tengo necesidad, yo tengo que hacerlo. Y las personas se olvidan muchas veces de que tienen que hacer aquellas cosas, que tienen que cumplir con la palabra de Dios, que la palabra está llegando para corregir, la palabra está esperando que la persona haga, y muchas personas, óigame, por favor, se frustran y dicen, no, pues verdad, yo voy a la iglesia y no hay un cambio, yo voy a la iglesia pues y nada ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque no son hacedores, porque la palabra de Dios llega con poder para corregir, para darle enseñanza, para darle doctrina, para dirigirlo, pero la persona no se percibe, la persona no quiere actuar. Pero la Biblia dice que seamos hacedores. Cuando esa palabra llega, cuando esa doctrina llega a nosotros, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplirlo. Y es hermoso cuando nosotros somos hacedores, no solamente oidores de la palabra del Señor. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios, 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oiga, nosotros vamos a purificar nuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros vamos a ser nacidos de la palabra.
la palabra va a llegar a nosotros y nos va a dar ese nacimiento que nosotros necesitamos, el nacer de nuevo, ¿verdad? Muchos no han experimentado el nuevo nacimiento, así como la palabra de Dios lo enseña. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a lo que ha sido enseñado. Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, por lo cual también contiene en la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ser desobedientes es ver lo que tiene que hacer y no hacerlo. Oiga, la palabra de Dios es bien clara y bien específica. Dios nos llama. Nosotros venimos a ser desobedientes. La palabra de Dios viene a ser tropiezo muchas veces en la vida de las personas porque no quieren hacerlo. Es una piedra de tropiezo. Pero nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que agarrar la enseñanza, la doctrina que está dentro de la Biblia, aunque muchas veces nosotros no querramos aceptar, nuestro entendimiento no llega a captar verdaderamente lo que la Biblia dice, pero ahí está, y nosotros decimos, ahí está en la palabra de Dios, ahí está, no puedo apartarme de ello. La Biblia sí lo enseña. Ahora, ¿hay falsos profetas según la palabra de Dios? Claro que sí. El falso profeta en el Antiguo Testamento era aquel que decía, esto es lo que dice Jehová, ¿verdad? Esto es lo que dice Jehová, esto es lo que habla Jehová. De esta manera vas a destruir a los filisteos, de esta manera vas a destruir a aquellos que están en contra de ti. Y habían falsos profetas, aquellos que hablaban la palabra de Dios, que no era la palabra de Dios. Lo mismo vamos a encontrar hoy en día. En Mateo el capítulo 7, versículo 13 hasta el 24 dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El falso profeta es simplemente aquel que usa la palabra de Dios a su conveniencia y la distorsiona. Pero ya lo encontramos nosotros en la Biblia. Ya encontramos de que el fruto del falso profeta es ese, ¿verdad? Seguidamente la Biblia dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué tremendo. El falso profeta es aquel que va a estar consciente en aquel día de que no ha hecho bien, pero va a sacar sus obras, ¿verdad? Hay tanta profecía hoy en día. Yo tengo mucho cuidado, tengo mucho temor cuando una persona viene y trata de profetizarme. He visto tantas cosas, tantas profecías vanas, y no tengo tiempo para mencionar y dar ejemplo de las cosas que yo he visto en cuanto a la profecía. Pero sí hay tantas señales de que no son de Dios, tantas profecías que no son de Dios, ¿verdad? Y ellos se paran y saltan y hacen, y esto es lo que dice Jehová, pero Jehová no ha dicho nada. Tanto fácil. La gente se va a lo superficial, ¿verdad? Hay gente que han ido a los adivinadores cuando estaban en el mundo, pero ahora tienen la facilidad de que el profeta le puede adivinar, ¿verdad? La gente está a la expectativa del futuro, qué es lo que va a pasar, voy a tener dinero, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, por favor, Señor, adivina, dígame qué es lo que me va a pasar, ¿verdad? Ando buscando aquí, ando buscando allá, por favor, dígame. Y hay quienes que van a la iglesia simplemente porque ahí les están diciendo o les están adivinando, son
espíritus de adivinación que están gobernando hoy en día a muchas iglesias, pero nosotros no estamos por lo superficial, no estamos por aquello que nos van a llegar a decir a nosotros, mire esto, no, 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 ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Voy a edificar mi vida, voy a andar conforme la palabra del Señor. En cierta ocasión llegó una persona a la iglesia, donde nosotros estamos ahí congregándonos, y empezó a profetizar, empezó a hablar, pero la vida que ella estaba viviendo no era conforme la vida que ella estaba tratando de enseñar en su espiritualidad en la iglesia, ¿verdad? No tenía ninguna congruencia. Entonces nosotros tenemos que alinearnos, tenemos que arrepentirnos, si hay necesidad de arrepentirnos, tenemos que ver en la palabra de Dios dónde necesitamos cambiar y lo vamos a hacer, vamos a cambiar. Entonces encontramos que el falso profeta va a estar en la iglesia, va a profetizar y en aquel día no va a ser salvo. Hay un ejemplo bien bonito que es el último que voy a poner, acerca de los dos cimientos. La Biblia nos habla acerca de los dos fundamentos, el fundamento que está sobre la roca y el fundamento que está sobre la arena. No voy a leer la escritura porque no tengo tiempo. Entonces encontramos ahí los dos fundamentos. El fundamento simplemente es la enseñanza o la doctrina, ¿verdad? Que está hablando el Señor Jesucristo en ese momento. Uno fundó sobre la roca, otro fundó sobre la arena. Y vamos a encontrar nosotros, le voy a dar un ejemplo, vamos a encontrar que hay muchas iglesias. Usted va a las iglesias, las mismas alabanzas, la misma palabra de Dios se abre y se predica a veces en el mismo versículo y muchas veces sean las mismas ejemplos dentro de la enseñanza que se está dando en determinada iglesia. Pero imagínense, usted tiene su casa muy bonita. Al tener su casa muy bonita, dice, voy a edificar otra casa. A su primera casa usted le ha puesto un fundamento, muy buen fundamento, está bien fundada, pero la segunda casa usted no le pone fundamento. A nosotros en El Salvador le decimos, no le pone arranque. Entonces no le puso arranque, pero la edificó, la comenzó a edificar, la hizo la casa, le puso los mismos adornos, le puso la misma cosa a la casa, y una persona cualquiera que entra a esa casa va a ver y va a decir, bueno, qué bonita la casa, ¿verdad? Se parece a su primera casa, ¿verdad? Tiene lo mismo, es igual. Pero viene alguien, un perito, alguien que se especializa en casa y empieza a revisar las casas y mira que una tiene fundamento y la otra no tiene fundamento. Claro, las iglesias van a estar cantando lo mismo, van a alabar a Dios de la misma manera. Hay personas muy entregadas, hermano, yo digo, sí las he visto, hay personas muy entregadas. Lamentablemente, la enseñanza, la doctrina, el fundamento no está como tiene que estar, ¿verdad? Se alaba y se glorifica de la misma manera, pero lo más importante que nosotros tenemos que ver en una iglesia, en una congregación, en una organización es su fundamento. No importa qué clase de alabanza tenga, puede tener la clase de alabanza exuberante y que pues toda la gente tal vez danzando, glorificando a Dios y sintiendo la presencia tal vez de Dios, tal vez, porque muchas veces nuestra emoción nos va a llevar a nosotros, hermanos, a hacer cosas, ¿verdad? Pero lo importante no es eso, no es la música. Lo importante no es aquella palabra que se está hablando, porque se puede hablar la palabra y sin tener enseñanza correcta o doctrina. Lo importante es el fundamento. ¿Cómo es ese fundamento? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que tenemos que estar fundadas dentro del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay mucho que hablar, pero ya no tengo tiempo. Entonces, el fundamento es muy importante y vamos a encontrar, desde el comienzo venimos hablando de la palabra y vamos a encontrar que la palabra siempre va a ser el fundamento en nosotros, la palabra, la enseñanza, que fue lo que primero enseñaron los apóstoles, que fue lo que ellos predicaron primeramente, ¿verdad? Lo que ellos predicaron primeramente es muy importante y se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos a dejar hasta ahí esta enseñanza. Que el Señor Jesucristo me los guarde y me los bendiga. Acuérdese que hay falsos profetas, sí hay falsos profetas, que muchas personas van a estar cantando, alabando al Señor, van a tener grandes conjuntos y van a predicar la palabra, pero lo más importante es lo que tienen abajo, es el fundamento que ellos tienen. Eso es lo más importante y es lo que nosotros tenemos que ver. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Cabrera. Dios me le bendiga desde Calgary, Alberta, Canadá. Bendiciones, Pastor. Una bendición tenerle en esta mañana en este estudio bíblico. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos realizado un servicio de oración
hemos orado, hemos intercedido y también hemos escuchado este poderoso mensaje. Gloria al Señor. Quiero saludar a mis hermanos, hermano Hernán Medina Mariño, Dios me le bendiga, apreciado hermano. Está retransmitiendo este programa en varias emisoras en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Colombia, Dios me le bendiga. Gloria al Señor, la hermana Cecilia Rodríguez Moncada, bendiciones, amada hermana, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Pastor Jefferson Scott, muchas bendiciones, saludos desde esta plataforma de guardianes. La hermana Glenn Williams, bendiciones, gloria al Señor. La iglesia IPUIC Luis Walderon, gloria al Señor. Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Colombia, bendiciones. Pentecostés Unida Internacional. Lorena Villa Álvarez, bendiciones. Hermana Alice Zambrano, Dayana Restrepo, Dios le bendiga, gloria al Señor Jesucristo. Y así cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados con nosotros, que nos unimos en oración. Si usted tiene alguna petición especial, escríbanos, amén. Ahí estoy colocando mi WhatsApp personal, gloria al Señor. Y desde esta plataforma vamos a estar orando por usted. Escribimos su petición, la colocamos en el buzón del aceite de la oración, donde cada madrugada estamos allí orando. También si quiere ser parte de este equipo de trabajo, quiero decirle que tenemos esta plataforma totalmente abierta para cualquier hermano de nuestra iglesia que quiera ser parte, gloria al Señor, que quiera tomar este proyecto también y retransmitirlo, también llevar esta palabra a diferentes lugares. Esta es una oportunidad preciosa. Escríbame, con mucho gusto vamos a estarle haciendo conexión. Es fácil poder entrar a la plataforma, gloria al Señor, y poder ser de bendición. Si tienes un talento musical, deseas compartirlo con nosotros cada mañana, tenemos 10 minutos dedicados para alabanza y adoración. Puedes colocar este servicio en las manos del Señor, amén. Estamos conectados con diferentes lugares en España, Grecia, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, gloria al Señor. Donde este medio llega, allí estamos conectados y estamos retransmitiendo. Doy gracias a los hermanos en Argentina, una emisora en Argentina que está retransmitiendo este programa. Igualmente a nuestros hermanos en Colombia que han estado retransmitiendo a través de sus canales, pues a través de la radio, por FM también. Dios les bendiga. Queremos ser de bendición. Aquí lo más importante, no importa que nuestro nombre ni se pronuncie bien, ni sea reconocido, no, eso no es lo que nos interesa. Aquí lo que más nos interesa es que el nombre del Señor sea exaltado, sea bendecido, sea glorificado y que podamos ser un canal de bendición para otros, que podamos orar por el que está necesitado, podamos también desarrollar esos proyectos sociales que podemos nosotros como iglesia extenderle la mano al que está caído, compartir el pan con el que está hambriento, darle un cobijo al que está desnudo, y así se cumple la palabra del Señor. Es un despertar que hay en nosotros, no solamente, mis hermanos, una fe allí por encima, no, sino una fe en acción, porque la fe sin obras es muerta. Así que, como dije anteriormente, alguien a tu lado el día de hoy está necesitado. Necesita que ese pan que Dios te dio a ti, tú lo compartas, lo dividas y le des a él, gloria al Señor, a esa persona que está padeciendo, a esa persona que te extiende la mano y te dice, tengo hambre, y si tienes que darle, no le diga, bueno, Dios te bendiga y chao, no, comparte, gloria al Señor Jesucristo, da de lo que Dios te ha dado y recuerda que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando damos se multiplica más en nosotros, mayormente la bendición, gloria al Señor. Anhelando, tengamos un precioso fin de semana, servicio esta noche, congréguese, vaya, amigos, si todavía no tienes un lugar donde congregarte, entra, averigua qué iglesia del nombre del Señor Jesucristo te queda más cerca y te invitamos para que te congregues. Es muy importante en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, es importantísimo unirnos, amén, porque en la unión está la fuerza y el Señor dice que Él derrama bendición hasta que sobreabunde. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, gloria al Señor. Así que le invitamos, congréguese en este fin de semana, hoy es sábado, la mayoría de las congregaciones tenemos servicio el día de hoy, mañana domingo, escuela dominical, gloria al Señor, lleve sus niños, entusiásmese cada día más, enamórese más de la palabra, de la presencia del Señor. Así que bendiciones para todos, anhelando muchísimas bendiciones este fin de semana, que el lunes podamos estar nuevamente aquí a esta misma hora, gloria al Señor. Estamos desde las 4 de la mañana, hora de Alberta, ya conectados en nuestra plataforma, pero a las 5 estamos en el aire en este servicio en vivo.
Así que si usted desea estar con nosotros internamente en oración, le invitamos para que me escriba y con mucho gusto le estaré dando acceso a la plataforma, de una plataforma muy amplia para recibir a todo aquel que desee ser parte de este proyecto. Así que les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos que me han escrito pidiendo oración, quiero decirle que está esa oración en el buzón del aceite. Estamos allí orando siempre, gloria al Señor. Tenemos un grupo de panelistas bien grandes en el grupo de WhatsApp de Guardianes del Aceite, donde cualquier necesidad muy importante allí la colocamos, y hay cantidad de pastores a nivel mundial que estamos allí, miembros también de la iglesia que estamos intercediendo. Tan pronto entra una petición especial, hay personas ya dispuestas a interceder en ese preciso momento. Es hermoso saber que no estamos solos. Tú no estás solo en medio de las pruebas. Amén. Decía Pablo, aquel amigo fiel, dice la alabanza. Gloria al Señor Jesucristo. Sin más preámbulo, quiero orar por usted en este momento, quiero bendecirle, amén, gloria al Señor, y que nos escriba, recuerden, escríbanos, me contenta muchísimo cuando hay hermanos que nos escriben con su testimonio, diciendo, hermana, este programa ha sido de gran bendición para mi vida, gloria al Señor Jesucristo, ha sido de gran bendición. Son 137 días consecutivos que llevamos en este programa, y yo sé que ha alcanzado, hermano. Cuando empezamos un pequeño grupo, como 3 familias nada más. Y en este momento muchas veces tenemos asistencia de más de 1000 personas en nuestros servicios que estamos realizando en vivo. Y sé que después esta palabra llega a muchísimo más corazones. Y eso es lo que realmente, mis hermanos, nos anima cada mañana a seguir adelante. Cuando escuchamos testimonios, como el Señor ha levantado de la cama a alguien que está ya grave, gloria al Señor, lo ha levantado, cuando ha dado provisión al que lo necesita, cuando hemos estado allí apoyando a nuestros hermanos en oración y también en lo que Dios ha podido darnos para compartir con ellos. Es hermoso sentirnos parte de una gran familia. Así que guardianes del aceite, Dios me les bendiga ricamente, a todos los panelistas, a todos los que hacen parte de este equipo. Yo sé que no estamos solos, amén. Hay un gran ejército con nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito Salvador, gracias por este servicio de este día, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces, lo que harás, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias por poder llevar esta palabra, Señor. Gracias por poder consolar al que lo necesita, Señor. Gracias por sentirnos, Señor, que somos vasos para tu gloria y para tu honra, Señor. Que cada momento, Dios mío, que cada instante de nuestra vida, Señor, vivamos para ellos, Señor. Yo siento que mi vida, Señor, no tendría sentido si no viviera para ti, Padre. Pero tú eres mi razón de vivir, Señor. Tú has sido mi razón de vivir, Señor Jesucristo. Estos 34 años que he andado en tu camino, Señor. Tú has sido cada instante de mi vida, puedo decir, tú has sido mi razón de respirar, de ser, Señor. Gracias por este proyecto de Guardianes del Aceite. Gracias por cada panelista, gracias por cada miembro de este equipo de trabajo, Señor. No somos profesionales, no tenemos equipos profesionales, Señor, pero no es lo profesional lo que tú andas buscando, Señor, sino la disposición y el corazón. Gracias, Señor, que has usado a pastores, evangelistas a través de esta plataforma, Señor. Gracias, amado Señor, por lo que hasta este momento tú has hecho, Señor. Y sé que grandes cosas tienes para con nosotros, porque tú no buscas gente capacitada, Señor, sino tú buscas gente, Señor, que ponga su voluntad a tu disposición y tú la capacitas. Sí, Padre Celestial, gracias, Señor, por vasos que hemos sido colocados en tu presencia, vasos frágiles, vasos que muchas veces nos hemos rompido, Señor, en tu presencia, pero es allí rotos en tu presencia donde puede fluir el alabastro, Señor, olor grato delante de ti, Padre. Gracias, Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, cuando nos permites ser de bendición, Señor, y ser bendecidos, porque esto, Señor,
esa espada de dos filos, Señor. No solamente estamos siendo bendición para otros, sino también que tu palabra, Señor, nos conforta cada mañana. Gracias, Señor, porque siento que mi nivel, Señor, de confianza, de fe, ha ido aumentando cada día cuando escucho tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias por el tremendo servicio que vamos a tener esta noche en cada lugar, Señor, donde tu pueblo se reúne, Dios mío. Allí tú derramas bendición y vida eterna. Ruego, Señor, que despiertes, Dios mío, el anhelo por tu casa, Señor, en las almas que han escuchado tu palabra. Ruego, Señor Jesucristo, aquí en Edmonton, Alberta, Canadá, Señor, los que han de ser salvos en esta ciudad, Señor, añádelos a tu iglesia, Padre, para gloria de tu nombre lo pedimos, amado Rey. Y bendice a cada hermano en este día que ha estado conectado con nosotros. Bendice a aquellos que se preocupan por retransmitir esta nueva, Señor Jesucristo, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendigo a aquellos hombres y mujeres, Señor, con el espíritu, Señor Jesucristo, de Felipe el evangelista, con el espíritu de Pablo, Señor, con el espíritu, Dios mío, de hombres dispuestos a dar sus vidas si es necesario para que este glorioso evangelio se extienda. Señor, bendito sea tu nombre. Bendícelos, Padre, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.